David Reano con nosotros entonces, tal como lo habíamos anunciado. David, primero agradecerte el tiempo y la visita. ¿Cómo estás? Bien, buen día. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo te definimos? ¿Como jugador o como exjugador? A mí siempre me hace ruido decirle a alguien exjugador, porque siento como que nunca se deja de jugar de cierta manera, más allá de que estuviste en el profesionalismo, pero ¿cómo te definís vos en ese punto? No, como alguien apasionado del fútbol, que tuvo la suerte de empezar jugando, y después tuvo la suerte de hoy, desde otro rol, seguir aportando y seguir creciendo dentro de este deporte. No me defino yo, sino que defino por ahí el fútbol como medio que me formó a mí. En esa balanza, tuviste una etapa de jugador, tuviste una etapa como entrenador. ¿Cuál es la que más te gustó? Las dos son lindas, en realidad son diferentes, es muy difícil compararlas. Uno como jugador vive de ilusiones y es un proceso formativo constantemente. Se disfruta mucho. Pero bueno, cuando uno descubrió la etapa de director técnico, es más completa, es una mirada más integral y yo lo disfruto mucho más. Yo si tuviese que elegir entre jugar y dirigir, más allá que no me lo permite más mi edad o el físico por ahí en otro nivel, prefiero dirigir. Me gusta estar a cargo de gente, transmitir, inspirar y bueno, disfruté las dos etapas. Hoy me toca el presente. Te puedo decir que me gusta disfruto mucho de dirigir y de formar. Hoy estás en una escuela formativa de fútbol, ¿no? Estás con un proyecto que suma un centenar de niños, o varios centenares, ¿no? Sí, nosotros tenemos nuestra escuela de fútbol, Aprendés Jugando. Es el 8º año, somos de las escuelas más jóvenes por ahí de Villa María. Y por suerte sí, hemos crecido. Muchas familias nos acompañan, confían en nosotros. Este año cerramos el año con 280 familias, desde los 4 hasta los 15 años, con fútbol masculino, femenino. Bueno, eso hace que la exigencia sea un poco mayor y uno se prepare año a año, no solo para generar contextos para los niños y los juveniles, sino tenemos un grupo de trabajo amplio, de 12 profes y profes de diferentes niveles, diferentes trayectorias. Entonces siempre es un desafío a los profes nuevos acompañarlos un poco más, apoyarnos en los profes que tienen un poco más de experiencia, delegar un poco. Entonces bueno, es un aprendizaje constante para la consolidación del espacio. Y cuando se suma un niño, en realidad no es un niño, me imagino, es una familia, porque la ansiedad, el hecho de que el niño vaya descubriendo si le gusta o no realmente el fútbol, o si lo están mandando a que le guste, ¿cómo se va trabajando eso? Imagino también un diálogo fluido con las familias, imagino también un monitoreo constante, sabiendo que cada uno es distinto, ¿no? Sí, nosotros recibimos niños a cualquier edad, desde los 4 años, jardín de 4 que le llamamos, hasta el secundario, siempre y cuando da lugar. Llega un momento del año donde los cupos se cierran. Bien. Pero bueno, uno nota ya con una cierta experiencia cuando el chico viene porque le gusta, la familia lo acompaña, cuando viene recomendado por hacer alguna actividad física, claro, desde algún especialista, ya sea por la parte deportiva, por la parte social, por una mejora de la autoestima, del carácter, claro, que el propio juego te lo da, en distintas facetas te lo da. Y también reconocemos cuando un chico por ahí no descubrió si le gusta o no, pero viene empujado por la familia, que a veces charlamos mucho y es contraproducente, claro, porque a lo mejor tiene que descubrir de qué se trata hoy hablamos de fútbol, pero un deporte en grupo y todavía no tiene desarrollado el carácter o no lo hizo nunca, claro, y a lo mejor el primer impulso es una negación y a lo mejor se niega por unos años en poder jugar al fútbol, que es el deporte popular, ¿no? Sí, en nuestras tierras. Y imagino también que la tarea de formar grupos es bastante particular, ¿no? Porque el hecho imagino que no es un grupo de niños al que se le suelta una pelota y le dice chicos jueguen. Entonces es una tarea bastante intensiva ahí, David. Es toda estructura y es un aprendizaje constante y bueno, nosotros priorizamos de tener profes que estén capacitados, recibidos o cursando la carrera de educación física. Bien. Donde hay mucha pedagogía y didáctica para las edades infantiles. Para nosotros es fundamental eso, darle prioridad a eso primero, a esos profes primero, claro, por el esfuerzo que hacen de
de estudiar por una vocación. Muchos lo están descubriendo si hay una vocación, los que están en curso, y ahí los ayudamos un poco más. Pero bueno, evidentemente sí, hay etapas dentro de la formación, en la etapa infantil, donde se priorizan el desarrollo de las mayores habilidades técnicas posibles. En la etapa juvenil ya pasan a otra etapa donde aparecen los primeros conceptos, encontrar al juvenil un puesto en cancha y desarrollarlo de ahí. Bien. Pero bueno, dentro de las dos etapas, que son las que hasta donde tenemos nosotros, también hay diferentes actividades de acuerdo a la edad. Bien. Desarrollo motriz, donde se priorizan ciertas edades, juegos de conducción, pases y los fundamentos del juego que se llaman, que no pueden faltar. Se profundiza más en una edad que en otra, pero además también se debe evaluar mucho, o lo que hacemos nosotros, por niveles. Un poco lo que decías vos, de darle a cada uno lo que necesita. Como una cosa es el grupo etario, y otra cosa es el desarrollo por nivel, que necesitan por ahí otros estímulos para seguir creciendo. Claro. También hicieron de alguna manera punta con lo que tiene que ver con el espacio para el fútbol femenino, ¿no? Que es algo que hoy, en su principio parecía un grupo reducido, y hoy es una demanda social. Vemos pruebas de jugadoras en clubes que el otro día en Universitario, no sé si hubo 60 y algo de chicas que fueron, Española hizo, y uno siente que a veces ni siquiera los clubes van a poder sumar tantas jugadoras. Entonces, ustedes en aquel momento vieron ya, interpretaron la demanda de un espacio necesario, ¿no? Sí, yo me tocó estar 4 o 5 años afuera, y ya afuera estaba muy instalado en Europa. Bien. Y bueno, cuando nosotros creamos nuestra escuela de fútbol acá, estábamos esperando el momento oportuno o tener el contexto adecuado para ofrecer ese espacio. Lo conseguimos con la iniciativa, la propuesta y la iniciativa de las profes, de unas profes de turno de ese momento. Y bueno, ¿qué descubrimos? Que muchas chicas o muchas familias no sabían si su hija o la misma chica no sabía, la mujer no sabía si les gustaba el fútbol, porque nunca lo había practicado. Bien. Estaba eso social de que el fútbol era de los varones y bueno, no, se descubrió que al tener los espacios y practicarlo como otro deporte a la par de cualquier otro, claro, se despertó mucha pasión, y hoy hay muchas chicas que son felices desarrollándose, jugando un deporte, obviamente comenzando un poco más tarde, pero las que ya comienzan más temprano, en cierto tiempo se ponen a la par de los niños. Es que en este momento se ve que va a haber un salto de calidad en comparativa del fútbol, no sé, de Liga Villamariense. Cuando uno empieza a ver jugadoras que tienen 16 años, que tienen 14, que ya nacieron o de cierta manera se formaron, ven que va a haber un salto de calidad, porque hablamos de jugadoras de primera división hoy que tal vez jugaban al hockey y tuvieron que aprender desde cero, o jugaban el handball y tuvieron que aprender el deporte desde cero ya en primera división. Pero cuando vemos jugadores que han pasado incluso por la escuela formativa que tienen ustedes, vemos que ya hay una diferencia en el campo de juego. Sí, porque de acá a 10 años la diferencia va a ser que hoy nosotros tenemos niñas de 4, 5 y 6 años que ya empiezan a tener el contacto con la pelota, saben ya lo que es relacionarse con la pelota, con los tiempos, con los espacios, con los rivales, mejoran la técnica, saben de qué se trata. Y no por ahí, por una cuestión de necesidad o de urgencia, cuando se empezó a instalar el fútbol competitivo acá, sí, bueno, que se habría que empezar con lo que había, claro, y muchas empezaban a jugar de grande, que es necesario, sí, para consolidar, para dar un puntapié inicial. Sí. Pero bueno, yo creo que va con el tiempo, ya con unos 8 o 10 años, va a ser totalmente diferente. Incluso, claro, eso va a exigir también que las instituciones mejoren la infraestructura, porque si no, no puedes albergar a tanta gente. Así que bueno, en buena hora que se puede incluir, ¿no?, al fútbol femenino en este deporte tan popular. Y vos sos de la Palestina, ¿verdad? La Palestina, sí. ¿Cómo empezaste vos a jugar? ¿Cómo empezaste vos a relacionarte con la pelota? ¿Cómo empezó el amor por el fútbol? En la calle. Hoy por hoy uno le cuenta a los profes nuevos o a gente que no vivió el famoso potrero. Sí. Y era eso, era ir a la escuela, y de los 8 recreos que teníamos en la escuela, después de almorzar, recreo largo, era jugar en las canchas de la escuela contra, sí, otro grado. Y bueno, y después salías de ahí y te ibas a jugar atrás de la iglesia, en el campito del club, hasta las 9 de la noche. Y bueno, era todo el día, jugar.
En ciertos momentos se ponía de moda remontar un barrilete, andar en bici, pero era jugar. Y nosotros aprendimos a jugar jugando. Hasta que se hiciera de noche. Hasta que te llame tu mamá, claro. El grito que se escuchaba, hasta que se apague una luz. Y bueno, era jugar, con más grandes, con más chicos. Y bueno, eso después nosotros, hoy a mí me ayudó a entender cómo el proceso de aprendizaje del otro, claro. En este caso los niños, más allá de la formación, de lo que uno puede llegar a estudiar. Y bueno, uno trata de transmitirlo y generar los contextos para que se desarrollen. Pero bueno, uno se enamoró de esto primero porque es el deporte popular, ¿sí? y bueno, después hay muchas cosas que te marcan. Pero bueno. Esa cuestión innata que tiene el potrero, hace un tiempo que yo veo que no hay más canchas en los baldíos. No veo que hay, viste que vos antes, en nuestra infancia, pasabas y veías un arquito hecho con cualquier cosa, o pintado en la pared, o unas ramas con horquetas para poner el travesaño. Y en esos puntos, donde había líneas imaginarias de laterales, donde se calculaba con unos buzos el arco, generaba tal vez una mayor resistencia porque en el jugador, digo, porque no había primero un límite de tiempo. Era jugamos hasta que se termina, a 12, a 10, la revancha 6. Todo eso también va forjando el carácter, o de cierta manera también va enseñando a aguantar hasta los golpes. Porque nadie, en aquella época ninguno de nosotros se nos ocurría cobrar falta, ¿no? Sí, eso, ¿qué da todo eso? ¿Qué dio todo eso? ¿Y qué es lo que tenemos que recrear hoy? Es la creatividad, la espontaneidad, la imaginación. Tan necesario para cualquier ser humano, pero bueno, indispensable para el fútbol. Para ser espontáneo y salirse de la estructura, ¿no? Claro. ¿Qué te daba jugar como decís vos, con los más grandes? Y que yo al más grande a lo mejor aprendí, la primera vez lo chocaba y la segunda vez aprendía que no podía gambetear, entonces tenía que tocar, ir a buscar, encontrar un espacio. Claro. Que desarrollaba con los más chicos, me animaba a gambetearlo, entonces desarrollaba la gambeta. Los fundamentos básicos de esa edad, ¿no? Que el propio juego, como decías vos, te lo da. Entonces, bueno, la otra realidad es que hoy no hay tantos campitos, por eso nacen mucho las escuelas de fútbol. Pero bueno, o uno crea un espacio para contener chicos y que jueguen, o puedes recrear un método, una metodología donde se asocia el juego espontáneo, que es como aprendimos nosotros, los que lo hemos vivido. Y transmitirlo. No es que el profe no sea importante, pero sí el profe tiene que entender que debe recrear el contexto para que se desarrollen los fundamentos del juego, el pase, la recepción, la gambeta, todo lo que hablábamos recién, que lo hacíamos de forma natural. ¿Y cómo se da esta cuestión? A ver, en una generación anterior te llamaban los viejos y nada más para ver en casa tenías o el Family o la televisión. Hoy que hay tantos celulares, ¿qué pasa con los chicos que tienen de 10 años para arriba, que ya manejan un teléfono al momento de llegar a la escuela formativa? No, sí es una realidad que hoy hay muchas más distracciones que antes no. Antes nosotros nos aburríamos más y eso te daba por ahí a pensar, a elaborar, a imaginar cosas, a inventar qué hacer para no aburrirte. O al menos a mí me pasó en los pueblos. Tenemos muchas más horas, nosotros semanalmente, siendo bueno, teníamos 40 horas jugando la pelota contra hoy 13 que tienen en nuestra escuela de fútbol, claro. Y quizás 13 o 15 en los clubes, o sea que incluso hasta haciendo bien las actividades es muy poco, claro. Mientras más juguemos más aprendemos, pero bueno, estos espacios se hacen para suprimir un poco lo que vos planteas. Familias llevan a los hijos para que no estén tanto tiempo en las redes sociales, con lo digital. Claro. Entonces, bueno, ¿cuál es el desafío? Generar contextos adecuados, captarlos, llamarles la atención, que disfruten el momento que estén. Claro. No solo para que vuelva, porque si vuelve, mientras más juega, más va a aprender. No deje. Y a su vez para encontrar un equilibrio entre las no sé si distracciones, pero las herramientas nuevas, que yo digo que todo en extremo es malo. Entonces, bueno, hay que sacar provecho de todo lo moderno, pero convivir con lo natural. Entonces, en ciertas edades, por ahí hay chicos que terminan de jugar al fútbol, te das cuenta que no la alcanzan y están todo el día viendo videos de fútbol. Y claro. Eso les sirve como inspiración quizás, no claro. Es malo, ¿entendés? No. Pero es cierto la comparativa respecto a la cantidad de horas, porque si uno imagina, incluso
o sea, jugar se jugaba. Si éramos 3, armábamos un 25. Si éramos 4, hacías un metegol. Pero de alguna manera, hoy nada más se percibe, o incluso en los que juegan de manera didáctica, se percibe que sí o sí hay que armar equipos y sí o sí hay un tiempo determinado. Entonces, todo ese espacio de tal vez de aprender táctica, de aprender el manejo del balón, de aprender cómo pegarle, ya no se ejecuta de esa manera. Y por eso las escuelas formativas sirven para eso, ¿no? Para que uno sepa cómo le tiene que pegar una pelota, para que uno sepa... Sí, en realidad uno lucha, yo estoy dando la materia de técnica y entrenamiento en el curso de técnico, Sí. y convivimos, discutimos y se crean lindos debates, y la idea es llegar a acuerdos. Tenemos profes de Babi, profes de Infanto, y ya sea fútbol formativo, recreativo, yo digo que es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que los domingos los chicos juegan dentro de un sistema que no lo podemos negar, pero después la clave está en el día a día. La competencia en el día a día está en una escuela de fútbol como en un Babi. Claro. Pasás por la costanera y hay dos chicos jugando a la pelota y uno se la quiere robar a otro y están compitiendo. La esencia nuestra es competir. Claro. El ser humano es competir. Entonces, lo que hay que hacer es recrear los contextos, regularlo, que no se va de un extremo a otro, que no sea tan poco, pero que no sea mucho. Claro. Y encontrar equilibrios. Y después los chicos de esa edad tienen que jugar. Pero bueno, que jugar no es tirar una pelota y que hagan lo que quieran, sino que a través del juego ellos vayan descubriendo, ¿sí? Con la didáctica que use el profe, con la pedagogía que use, qué desarrollar en ciertos momentos en función de qué le falta a un grupo, qué le falta a otro. Y bueno, pero que no dejen de jugar nunca, que no haya tiempos muertos, que no haya chicos esperando. ¿Y cómo es esta cuestión de que el juego no se transforme en un padecimiento cuando te toca perder? O cuando no pensás que jugás lo suficiente que podrías haber jugado, porque en los grupos o en la tarea en equipo sienten eso, ¿viste? Tenés un volante que piensa que le llegó muy poco y que le podría haber llegado más y que tal vez ganó el equipo, pero él no está contento. ¿Cómo? Bueno, pero tenés que jugar y convivir con la frustración constante también. Pero para eso sirve el deporte, por eso el deporte claro. Es transformativo, transmite valores. A ver, yo por eso digo, yo recién te remarqué el sistema domingo de competencia, sí. Que es bueno también. Después hay que ver los recursos que tenga su profe de turno, sí. Para hacer que todos crezcan, porque la principal tarea del profe, del entrenador, es mejorarlos a todos. Claro. Porque los que juegan bien los vemos cualquiera y los ponemos cualquiera. Pero ¿cómo ayudamos a todos? Ese es el compromiso. Claro. Porque a esa edad los niños no les podemos hacer perder. Lo mejor que tienen en la infancia es que es ser felices y disfrutar jugando. Entonces, después no está mal que el domingo en un partido empiecen 7 y 5 esperen. Te va a pasar en la vida después. Sí. Que en el trabajo hay uno mejor que vos, te tenés que esforzar y después a los 10 años sí. Lo superas vos. Bueno, eso es parte. Ahora, la clave es en la semana, en el día a día, donde todos participan de la misma forma, porque si no participan no mejoran. Bien. Y después, ¿qué estrategia usa el formador, el profe de turno, para que no siempre sean los 7 mismos que empiezan jugando, sino qué estrategia? Porque no solamente mandas un mensaje en cuanto al resultado, sino en cuanto a los valores, qué premias. Claro. Bueno, esa es la verdadera formación en etapa infantil, en juveniles. Después con perder o ganar no tiene nada de malo perder y llorar por un partido. Ahora, llorar exageradamente porque el padre o el abuelo le exige o le das un plus premiándolo si hace tal cosa que ellos quieren, pero no porque tenía que hacerlo por el equipo, por ahí se desvirtúa un poco eso. Quizá el contexto hace que se exagere el perder, pero el perder y fortalecer el carácter no tiene nada. Los chicos lloran 5 minutos y se olvidan. Sí, bueno, eso pasa hoy ya en el nivel competencia, el hecho de niños presionados por sus padres y que tal vez en un encuentro de escuelas de fútbol no se vive de esa manera y eso es lo sano, pero nos ha tocado en los que trabajamos en periodismo ir a ver partidos de baby fútbol y dos anécdotas al margen que tal vez no interesen. La primera, una tarde entrenaba alumni y al mismo tiempo se estaba jugando en la cancha de Babi, en el predio Mauro Rosales. Veo a un padre parado en la cancha mirando un partido y le digo, ¿juega tu nene acá? No, dice, mi nene no juega en este equipo, mi nene juega la semana que viene. ¿Y qué haces viendo este partido? Estoy viendo el rival, dice. Babi fútbol. Es increíble, yo no lo puedo, te lo cuento ahora y no lo puedo creer.
un padre yendo a ver cómo juega el equipo de baby fútbol para después transmitirle a su hijo. O sea, me imagino la presión constante en algunos niños que de ustedes desde la escuela tal vez intentarán de cierta manera poder hacer que el niño sea el que después termine enseñando hacia arriba, ¿no? Bueno, pero esto es como la escuela. Se le echa la culpa a los maestros del aprendizaje de los niños, del comportamiento. Pero la escuela educa y en la casa se enseña, en la escuela se enseña, en la casa se enseña y en la escuela se educa. Si no hay un trabajo en conjunto, claro, ellos tienen claros los roles, claro, entran las confusiones. Yo te puedo decir que por suerte hay un montón de familias que entienden cómo es, también formadas. Pero bueno, después vos tenés padres y familias que no, tenés padres frustrados que quieren transmitir, quieren que el hijo sea lo que no lograron ser ellos. Pero a mí me preocupa más no que el padre vea a un rival, porque la cultura del fútbol es lo que nos mantiene vivos y por eso somos campeones del mundo. Lo que sí me preocupa a mí es que profes y técnicos hacen eso, en esas edades. Eso es lo que más preocupa, porque son los que tienen que desarrollar los fundamentos del juego y los principios del juego en etapas infantiles y no priorizar qué hacemos nosotros en función de con quién nos vamos a enfrentar. Porque en esas edades no prevalece la táctica, sino que prevalece un orden, porque después llegan ciertas edades donde sí, el chico se empieza a decir yo quiero ser un poco más defensor, un poco más en el medio, un poco más delantero, pero no hay puestos definidos, sino que hay que dejar la libertad de explorar también, dentro de un orden, pero si hay cierto orden, no se crece tampoco. Quizás eso me preocupa más a mí que un padre. Y quizás la tarea de la familia o de estos padres es más institucional, contarle desde la institución, claro, a la familia, a los padres, qué necesitan los chicos. Y quizás no necesita que le transmitan esas cosas. Y si no, aprender a convivir, manejarlo de la mejor manera posible. No, tengo un montón, porque tomé nota para hoy. Tengo un nombre anotado acá, que es el de Alejandro Cattivelli, que fue intendente de la Palestina. Y tengo entendido que es alguien a quien le sonó el teléfono en un momento muy importante para vos, ¿no? Bueno, Alejandro Cattivelli fue un intendente del pueblo, de la Palestina, sí, y para mí fue muy importante en mi carrera, en lo que soy hoy. No solo porque le sonó el teléfono, porque bueno, en esa época en mi casa no había teléfono fijo, en los pueblos era difícil llegar a una comunicación, no había redes sociales, y bueno, cuando a mí se quieren contactar conmigo, lo primero que hacen, nos llaman a la policía del pueblo para que encuentre la familia y le hagan saber el interés, o en este caso al intendente. Pero ¿por qué al intendente? Porque era fanático de Boca, fanático del fútbol y fanático de Boca, entonces no había forma que no nos acompañe. Pero bueno, fue uno de los precursores de impulsar a mi familia, ayudarla, subirnos arriba de un colectivo a los 13 años míos y acompañarnos y ir a Buenos Aires. Tanto él como, bueno, mi papá, amigos de mi papá, éramos 3 o 4 que me acompañaron la primera vez a Buenos Aires. Que bueno, que incluso hoy, el año pasado, está pasando una situación parecida. El intendente actual hoy del pueblo es un chico muy joven, fanático y enfermo del fútbol, que empezó en el club y hoy está llevando su gestión en el pueblo. Y pasó una situación parecida, hay un chico del pueblo donde también, el mes pasado se fue a probar a Tigre y lo acompañó el intendente. O sea, tratamos de recrear y digo, lo vivimos nosotros, que tengan la oportunidad también lo mismo. Pero bueno, no yéndome del tema, Alejandro Cattivelli hoy no está con nosotros, falleció, ¿vale? Pero bueno, uno lo recuerda siempre por lo que le dio al fútbol, la pasión que le transmitía, todo lo que hacía, pero por la ayuda por ahí o el empujón que necesitamos a veces en los pueblos o las familias de antes a dar el primer paso, y él nos ayudó un montón. Pueblo muy futbolero la Palestina. Sí, es muy futbolero. Cuando volvieron a competir, más allá de que pudieron conseguir algo soñado, las canchas estuvieron llenas desde la primera hasta la última fecha. Sí, hay gente que acompaña mucho, hay buena gente, hay una camada hoy de jugadores que están en una linda etapa, que han entendido el campeonato que han logrado hace 2 años, han entendido que se puede, han transmitido a pueblos que se puede, de cierta forma, porque no lo lograron, porque sí, han hecho las cosas bien, pero que se puede. Pero bueno, si no hay pasión, si no hay unidad, si no hay acuerdo en común, que ellos lo lograron y de eso debemos aprender, por ahí es más difícil.
Bueno, suena el teléfono del ex intendente. En ese momento lo que le comunican a él, porque hay mucha gente que nos mira de la región, es que Boca Juniors estaba interesado en que te sumes. Bueno, yo una semana antes había quedado en Newell's, Sí. pues yo jugaba en All Boys y Marcelo Álamo me había llevado para ahora en Newell's, había quedado en Newell's y bueno, a la semana salió esta oportunidad. ¿Qué nombres, no? Bueno, el nombre de Marcelo Álamo, el nombre de Grifa, que es uno de los que estuvo también metido en la historia. Boca Juniors, que es el Boca de Brindisi, el que más adelante va a tenerte en consideración. Bueno, pero yo cuando me sumo al club, era la gestión de Grifa, toda la transformación del club, de Boca Juniors, con la etapa de Macri. Y en primera división fue todo el proceso de Bianchi. O sea que fue el Boca más ganador, el Boca más... O sea, la cultura de ese momento de Boca era muy grande. ¿Esto qué año es en promedio? Para Desde el 98, empezó en el 95, en el 96. Yo me sumo al club con 14 años en el 98. Y ahí en primera división empieza toda la etapa de los campeonatos de Boca, del Boca internacional, del Boca reconocido, todo. Boca Real Madrid del Todo. 2000. Todas las intercontinentales, todas las Copas Libertadores, uno las vivió de adentro en el club, vio lo que se vivía ahí. Y bueno, quieras o no, más allá del profesionalismo que se vivía o de cómo encarar las cosas para lograr eso, la pasión que se vivía, lo que es el hincha de Boca, lo que es la gente, lo que es... Porque uno se ve eso, pero la transformación que hubo en el barrio, en la Boca también, para generar contextos adecuados para la convivencia. Y cuando vos amanecías en una pensión, ¿cómo era no volverse? Hace un tiempo atrás estuvo con nosotros Cristian Agosto, que hablaba también de su etapa en Newell's, que si bien la pensión de Newell's era más complicada en un montón de cuestiones para muchos jugadores, el hecho de extrañar, él le había tocado compartir plantel con Heinze en ese momento, y el hecho de extrañar lo llevó a decir, no, quiero estar con mi familia. ¿Cómo mantuviste vos ese sentido? Porque después también te tocó más adelante seguir haciendo las valijas. ¿Cómo fue eso? Sí, yo creo que eso es muy particular también, es muy personal, el carácter de cada uno. Yo digo siempre que nosotros somos de un pueblo tan chico, yo digo somos porque el pueblo somos todos y todos hicimos parte de algo, al menos a mí, yo me siento que me han ayudado un montón todo el pueblo. La ilusión que de un pueblo de 500 habitantes y que en esa región, en ese momento no había, y hasta el día de hoy no hay jugadores de la región en Boca, la ilusión sea tanta y que se despertó algo tan fuerte, bueno, por ahí hizo que desde los 14 años uno esté con el foco y la ilusión ahí. Yo después, a los 6 meses y cuando ya me quedo en AFA, tenía la responsabilidad de ser capitán de las 3 categorías más chicas, de llevar el grupo a los 14, 15, 16 años. Entonces, bueno, pero yo creo que me ayudó a mí también que no había redes sociales, había pocos contactos con mi familia, con mis amigos, uno no sabía lo que pasaba acá. Entonces, por ahí es bueno en cuanto a estar más cercano a la familia, pero a lo mejor a mí me ayudó a no generar... o a generar el desapego más rápido, ¿no? Claro. Para estar metido en la formación, en no perder de vista el objetivo, el sueño, en ir por eso. Pero bueno, después cuando mirando hacia atrás uno se perdió un montón de cosas. Claro. Y digo, a lo mejor si yo hubiese tenido las herramientas de hoy, las distracciones de hoy, que hoy chico con 15, 16 años tiene un Instagram y pone una foto jugando en inferiores y por ahí se confunde un poco porque toda la gente lo avasalla. Claro. A lo mejor eso me ayudó a mí, o a nosotros nos ayudaba, pero sí he tenido compañeros que... A ver, ¿qué otra cosa me ayudó? Que yo jugué siempre, por suerte. Todas las 6 categorías inferiores jugué siempre. Y he tenido compañeros que jugaban poco. Y bueno, eso hace también que entre la inseguridad, que entre un montón de factores que influyen cuando estás solo y se volvían. Claro. Bueno, yo creo que eso fue un poco lo que me ayudó a mí. Agarrar el teléfono por el hecho de pensar que hoy tal vez por acá estás viendo lo que te estás perdiendo, que sucede en tu lugar de origen. ¿Y cómo fue? A ver, sé que en el medio hay un sub-15 en donde se juega con la Liga Villamariense también, el seleccionado. Sé que estuvo la presencia de Tevez ahí, que creo que es el que hace el gol, si no recuerdo mal. Pero quiero ir a la imagen de un viaje con un paréntesis bastante grande de la Palestina a Old Trafford. Es una locura eso. ¿Tomaste dimensión que estabas en Old Trafford en ese momento? ¿Sabías la historia de...? No, y con muchos exjugadores que uno habla,
Hace 20 días tuvimos en un programa con Julio Charini y a él le pasaba lo mismo. Uno cuando está en ese ambiente y yo no fui a los 18 años. Yo fui a los 14 años donde todavía no había desarrollado la conciencia de donde estaba. Yo crecí cuando empecé a tener conciencia dentro de Boca Juniors. El mundo y la cultura de Boca es uno de los clubes más importantes de Sudamérica. Y con esa cultura. Claro. Y hay muchas cosas que yo digo, che, mira, no tengo este recuerdo, no tengo la foto, porque, bueno, es normal porque uno naturalizaba las cosas, claro. Era normal. Pero antes de eso yo te puedo decir que había viajado 2 veces a Londres y no conocía Córdoba capital, con el fútbol, con la selección argentina, con Sub-15, vos nombraste y vinimos a Villa María, y nosotros al mes fuimos a hacer, jugamos uno de los últimos partidos en el viejo Wembley, y no conocía Córdoba. Viajamos con Sub-18 a la gira Suiza, Inglaterra, Italia y bueno, uno por ahí, uno sentía orgullo quizás por lo que sentía el pueblo, claro. Ni hablar mi familia, pero lo que sentía el pueblo, al uno representarlo. Entonces bueno, lo trataba de hacer de la mejor manera, pero en ese momento estabas metido ahí y por ahí, y yo creo que les pasa todo, cuando uno es más grande por ahí mira para atrás y dice, che, no. Me han pasado un montón de situaciones más profundas que hoy no tengo el comprobante, pero las tengo claro. En la mente y bueno, se trata de eso, ¿no? ¿Y cómo fue cómo fue la decisión de cuando uno nombra Rumania? Imagino una lengua que uno no sospecha, imagino más allá de una lengua, una letra que debe costar interpretar en cuanto a la grafía, en cuanto se escribe. ¿Cómo fue la decisión de decir, bueno, me interesa esta oferta de sumarme al fútbol rumano? ¿Ya sabías con qué te ibas a encontrar? ¿Cómo fue el hecho de, bueno, ir a esa parte de Europa y en ese sector donde el fútbol tal vez no tenía una pantalla tan grande como otras ligas de aquel momento? Sí, por desafíos personales, por objetivos. Yo creo que cualquier jugador, además de jugar en el fútbol argentino, quiere vivir experiencia y jugar en el fútbol europeo. Bueno, hoy por ahí también en ligas como México, ¿no? Pero... Claro. Entonces, bueno, yo ya había tenido mi oportunidad de acá, ya había estado en el ascenso también acá. Y bueno, era momento de decir, che, vamos por otro lado. Porque además de tener experiencia en lo deportivo, en lo económico, estaba la oportunidad de crecer culturalmente también, de aprender un montón de otras cosas que te da esta posibilidad. Después no las vivís más, no viajas más. Sí. Y bueno, salió la posibilidad de ir a Rumania, a Gloria Bistrita, que así se llama, es el nombre del club, pero es la ciudad también, que es una ciudad como Villa María. Bien. Cerca de Córdoba, cerca de Cluj, que es como Córdoba, otra ciudad grande. Era una liga de segundo nivel en Europa, de Europa del Este. La cultura de Europa del Este es muy interesante, desprendiéndose de sus culturas, ¿cómo se dice? Claro, una cuestión de estabilidad también la que marca Europa del Este en respecto a lo social. Sí, desprendiéndose del comunismo, con todo eso lo que llevaba, las transformaciones claro. Que había en esa época. Entonces, bueno, era interesante ir. Pero bueno, era una liga que uno se sabía un digamos, porque el Steaua Bucarest, claro. el Dinamo Bucarest, el Rapid Bucarest, Sheffield Club. Había muchos clubes claro. Que tenían su historia, tienen historia en Europa y en competencia internacional. Entonces, bueno, decidimos con mi mujer que sí, ir a vivir la experiencia. Primero me fui solo, fueron 3 meses al principio, allá en diciembre hasta marzo se para todo porque nieva mucho. Entonces bueno, teníamos un mes para volver acá. Primero me fui solo, preparamos todos los papeles, nos casamos con mi mujer y en enero me fui yo porque allá no se puede entrenar. Entonces antes estaba de moda acá ir a Mar del Plata y se juntaban todos los clubes, ¿te acordás? Sí. Bueno, ahora está de moda ir a Turquía, a Antalya. Sí. Y se juntan todos los clubes, de Ucrania, de Rusia, de Rumania. Entonces vos estás un mes haciendo pretemporada, haciendo partidos amistosos, para retomar fines de febrero, marzo y continuar con la competencia. Y después de eso también llegan otros países, porque también está Grecia en el medio. Fue menor la cantidad de tiempo que estuviste en Grecia. Bueno, ¿no? en Rumania lo que tiene esos lugares que por ahí hay... las gestiones o cada país tiene sus leyes independientes y el fútbol también, aparte de su reglamento. Bueno, allá se le da mucha importancia a la solvencia económica, a la economía deportiva. Entonces, bueno, el club nuestro entra en solvencia económica, con problemas económicos.
quiebra Batalón de acreedores y nosotros 6 meses antes yo de que termine mi contrato, de finalizar la temporada en primera, bueno, decidimos quedarnos acá porque está la posibilidad de volver, pero ya con reducción de sueldo, con un montón de cosas. Yo decido quedarme acá y me sale la posibilidad de irme a Grecia, a primera división también, entonces bueno, era otro momento. Pero bueno, grandes equipos en el fútbol griego, ¿no? Bueno, además, Olympiacos, AEK Atenas, con mucha historia y un fútbol más pasional, más vividor, más parecido a lo latino. Claro. Vos recién hablabas, para no seguir yendo para adelante, hablábamos un poco, yo te decía un poco la cultura y todo eso. Yo en 2 meses aprendí a hablar rumano, porque era una mezcla de italiano, el inglés y el español. 2 meses. Es un país, un idioma muy latino, se veían muchas novelas, mucha gente habla español por novelas latinas, fanáticos. Entonces bueno, eso ayudó también al proceso. Y ya después en Grecia fue diferente, además de una oportunidad laboral y volver a primera división, que yo acá no estaba teniendo la oportunidad de insertarme en primera división porque era muy difícil acá, no era como antes, todavía había en la Liga Argentina, no había tanto migración de jugadores jóvenes, sino que acá, hoy por hoy el jugador joven va rápido primera porque se venden rápido jugadores afuera. Entonces antes no pasaba eso, los equipos eran, Boca tenía 3 equipos, para que vos tengas una idea. Bueno, decidimos irnos y en Grecia fue más diferente y más especial porque bueno, yo me voy en una etapa donde se enferma mi papá, me tengo que ir a trabajar, tuve 3 o 4 meses, decido volver porque mi papá ya estaba grave, fallece mi papá, entonces bueno, ese año fue medio complicado, tuve 6 meses sin jugar, bueno, para después ir retomar, pero bueno, en Grecia fue una linda experiencia, éramos 7, 8 que hablábamos español, entonces el griego nada, pero bueno, fue una linda experiencia, fue muy dura, estando con mi familia acá cuidando a mi papá, yo allá, pero bueno. Grecia y Malta también son destinos paradisíacos, además de lo que tiene el fútbol, ¿no? Son lugares soñados, uno ve imágenes. Yo no tuve un tiempo suficiente como para conocer las islas de Grecia y un montón de cosas, pero bueno, después sí, ya en pronto tiempo, en enero, salió la posibilidad de ir a Malta, ya a los 30 años, 31, donde uno empieza a replantearse cómo quiere continuar, qué quiere disfrutar en el día a día, si tanta exigencia o una estabilidad, porque después jugar de fútbol también la realidad es que se cansa de todos los años no saber dónde vas a estar y moverse y las valijas y dónde, bueno, cansa un poco y más cuando tenés familia. Mi mujer estaba embarazada, entonces decido ir a Malta, ya un fútbol de tercer nivel de Europa y como decías vos, una isla que vive del turismo, a 1 hora de Roma, uno no conocía, pero bueno, empezamos a investigar y nos fuimos. Tenía un amigo de la infancia de la inferior de Boca que estaba jugando ahí, me llevó a su club, entonces qué mejor para la adaptación. Claro. Se hablaba un poco italiano, se hablaba inglés, era el momento de aprender inglés. Y bueno, también fui solo, para la adaptación fui solo, mi mujer estaba en Buenos Aires, nace mi hija en Buenos Aires, yo no estuve en el momento, y a los 2 meses, en vez de venirme yo de vacaciones, se va mi mujer con mi hija a Malta y ahí nos quedamos 2 o 3 años dando vuelta ahí. En el medio también hay clubes del ascenso, pero la historia de cierta manera sobre el césped termina de alguna manera donde empezó, que fue en Palestina, ¿no? En un periodo glorioso para el club. Pudiste verlo campeón al RG y formaste parte de ese grupo. Más allá de lo que tenga que ver con el juego, formaste parte de la vuelta, del grupo de gente que dijeron, che, volvamos a la cancha, tengamos un club competitivo y compartiste cancha con los que terminaron campeonando, ¿no? Sí, yo ya había dejado, ya me había retirado, ya había empezado mi etapa de director técnico, de dirigir, estaba buscando mejorarme, aprendiendo, uno sigue aprendiendo, pero yo empecé. ¿Ya habías dirigido Colón, Alumni? No, yo había dirigido en el 2018, en mi primera etapa, yo estaba en las inferiores de Alumni. Sí. Empecé con el proceso que estaba Elvio Agüero, que había un convenio con Belgrano, entonces bueno, después de Malta yo me voy a Argentina en Montemaíz un tiempo. Sí. Para en enero sí sumarme al plantel del Federal B, el último Federal B con el Chacho Peñalosa, un equipo local, muy buen equipo. Para ya sí quedarme acá, instalarme y empezar con mis proyectos privados y terminé jugando en Alumni, que ya en el 2008 ya me había vinculado por el Argentino A, ya había tenido mi paso.
Y bueno, me sale la posibilidad en 2018 tomar y hacer experiencia en el primer equipo. Después freno porque creía que necesitaba capacitarme, me puse a estudiar, a hacer el curso técnico, tuve 3 años estudiando y ahí el club vuelve, Ricardo Gutiérrez decide después de 10 años hacer fútbol. Sí. Yo lo había visto poco en primera división porque me tocó estar siempre afuera. Entonces yo venía un domingo cada tanto, una vez al mes, y a lo mejor lo veía cuando jugaba de local, de visitante no lo veía. Y en inferiores casi no había infanto, nosotros no jugábamos, no tuvimos infanto inferior. No. Jugábamos un torneo de verano de vez en cuando. Sí. Entonces bueno, yo nunca me lo imaginé, fue una iniciativa de Maico, que recién hablábamos, sí, que nos propuso a mí, a mi mujer, y yo no me imaginé que me iban a invitar a jugar después de 4 años, retirado. Y bueno, sentí el apoyo de mi familia y digo, ¿cómo no me puedo perder esta oportunidad? Sentí desde adentro y encima era prepararme para debutar el clásico con Ticino. Claro. Quería ver qué se sentía, nunca había jugado y digo, bueno, yo tengo la posibilidad, más allá de lo deportivo, de vivirla. Te puedo decir que la viví quizás por la edad o por la vuelta, por el contexto, más consciente y lo disfruté más que no te hablo que el debut en primera división, pero sí en otros partidos intrascendentes del profesionalismo. Claro. Y bueno, después en ese periodo uno sí, por ahí aportó ideas, formas, entre todos se fue construyendo algo, o sea, sin traspasar límites y que cada uno entendía su rol. Pero bueno, sí aportó y para esto se sigue construyendo. Y por ahí después cuando sale campeón, yo ese año me sumé, no hice pretemporada. Después de 4 años terminé con muchos dolores. Descubrí que tenía otras lesiones, que no sabía que tenía. Bueno, decidí dejar porque a mí me apasionaba mucho dirigir, quería volver a dirigir. Y el club sale campeón y quizás sí me llegó a decir, che, ¿cómo no aguanté un año más y salí campeón? Quizás fue lo que me faltó. Pero formaste parte de ese grupo. Porque ¿cuántos jugadores cambiaron de un campeonato a otro? No, la mayoría. Estaban todos. Por eso. Que incluso hay una virtud muy grande en el club que hoy continúan el 80% también. Claro. Entonces, bueno, quizás fue en un periodo rápido de tiempo que no se lo esperaban, pero bueno, ¿qué demostró? Que planificando, teniendo conceptos claros, conviviendo con el error, pero haciendo una unidad y cada uno con roles y ofreciéndole al jugador el contexto que disfrute el día a día, estás. Después salir campeón o no es un premio, son circunstancias, pero el club lo logró. Mandó un mensaje al resto, ¿no? Claro. Y a fuerza de laburo. Y con un técnico que hizo bien todos los cambios. Y si no hay un contexto y un apoyo, porque uno por ahí ve los jugadores, ve el cuerpo técnico, ve los dirigentes, pero lo que hace la gente del pueblo, madres de los jugadores que hacían la raviolada para generar un contexto de grupo, en momentos importantes donde se había perdido el local, un cuarto de final o semifinal con Ticino, donde todos daban por muerto, toda la familia atrás comiendo ese domingo para ir a la cancha y logran empatar el partido y pasar a finales. Es un cúmulo de un montón de cosas, ¿no? Ahora todos los clásicos con Ticino fueron apasionantes, todos los clásicos desde que volvieron. Siempre. Terrible. Está Alumni Alem, pero Palestina Ticino está. Sí. No, tiene una fuerza increíble. Así como yo creo que, bueno, está Rivadavia Colón, sí, pero son aquí Alumni Alem por historia, ¿no? Sí. Está arriba de todos, pero después los otros 2 clásicos. Sí, sí, la verdad que es increíble. Son para ir a disfrutarlo y vivirlo, sí. Sí, la verdad que sí. Nos queda hablar, bueno, me quedó el sub-15, me quedó lo que tiene que ver los clubes de ascenso, me quedó preguntarte por la historia del pollo y de los pollos. En Rumania. Y lo vamos a dejar, ¿no? Seguramente ya lo has comentado por otro lado, no te lo voy a preguntar de nuevo, pero me lo habían comentado también. Pero... Sí, tuvimos un año comiendo pollo, sí. Eso ya... El principal sponsor del club era una avícola y bueno, comimos todos los días. El club nos daba la comida. ¿Pero cuando jugaba de local o cuando jugaba de...? Siempre. ¿De visitante ibas con el pollo? El club nos daba la comida en el club después de entrenar. Hoy todos los clubes lo hacen, los jugadores comen en el club y se ayunan. Nosotros entrenábamos la tarde y cenábamos en el club, después nos íbamos a casa. Claro. Y un principal sponsor era una avícola. Entonces, todos los días pollo. Incluso cuando jugábamos de visitantes, el club tenía su propio cocinero que iba con nosotros en colectivo y con los pollos frisados. ¿Iban con nosotros? ¿En la bodega los pollos? En la bodega, sí. ¿Cuánto estuviste? ¿Un año? 1 año y medio en Rumania. ¿Y cómo fue? Cuando te invitaban a comer pollo, ¿qué hacías? ¿Después te cansaste o lo aceptabas? No había problema. Cuando vine acá no quería ver pollo en ningún lado. Nada.
Pero bueno, allá pasa que allá es pollo, son carnes blancas en Europa. Claro. Pollo, cerdo, mucho. Claro. No es como acá que prevalece la carne roja. Y si prevalece son cortes muy caros y bueno. Claro. David, agradecerte el tiempo, en serio. Bueno, gracias a ustedes por acordarse y por el interés y estas charlas que uno la pasa bien y realmente la pasa bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. David Reano con nosotros. Pausa cortita y volvemos.